habíamos visto ya que dentro de las más frecuentes estaban, pues, entre comillas, las hipoacusias inducidas por ruido, las dermatosis ocupacionales, y decíamos incluso que los trastornos musculoesqueléticos competían bastante, muy fuerte como para ser entre las primeras por la frecuencia con la que se están presentando hoy en día. Por ejemplo, hoy en día con el tema del teletrabajo, el estar mucho tiempo en la computadora, ya ha comenzado a haber un repunte de los problemas de tendinitis, tanto a nivel del cuello como también a nivel de la muñeca y el hombro, mano y hombro derecho sobre todo, porque somos diestros, ¿no? Y porque principalmente hay una serie de factores en el ámbito laboral, en el ámbito, en este caso doméstico, que no se han preparado a las personas para poder trabajar mucho tiempo frente a la computadora. Pero en general los trastornos musculoesqueléticos son múltiples, muchas entidades patológicas y no podríamos decir que todos son aquellos ya definidos como enfermedades profesionales. Solo hay un pequeño grupo que están considerados dentro de las leyes de cada país. Por ejemplo, un clásico ejemplo es la lumbago lumbalgia, ¿no? Esta es una enfermedad, bueno, en realidad es una dolencia, un síntoma más que una enfermedad que está comprendida dentro de las enfermedades relacionadas al trabajo, más no como enfermedad profesional. Incluso la hernia del disco pulposo a nivel de la columna lumbar tampoco es considerada en todos los casos como una enfermedad profesional. Solo, por ejemplo, en la ley peruana es considerada como enfermedad profesional aquella que está originada como consecuencia de la transmisión de los movimientos verticales vibratorios. Entonces, como ocurre, por ejemplo, en los trabajadores de montacargas o de maquinarias que vibran, maquinarias muy pesadas, ¿no? Donde las personas todo el tiempo están manipulando una serie de palancas, pero en una posición sentados, generalmente pues en suelos o caminos muy irregulares, ¿no? Esto lleva a una serie de vibraciones. Evidentemente, ya doy por sentado que ninguno de ustedes ha subido una Caterpillar. En mi caso sí, yo he hecho una investigación de los trabajadores que, utilizando las famosas Caterpillar de 67, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de filmarlo, grabarlos y también subir evidentemente a esas maquinarias y poder conocer las características del trabajo. Y cuando uno ya está en el campo y conoce esas características, pues perfectamente es plausible, ¿no?, aseverar que una patología pueda deberse a esta condición. Desde el suelo, desde el consultorio en el hospital, nunca va usted a poder comprender eso, ¿no? Por eso es que la especialidad lleva a que tengamos que estar en el lugar del trabajo, ponernos en los zapatos, entre comillas, del trabajador y comprenderíamos con mayor razón el por qué ocurre. En esta fotografía, además vemos a la margen de la mano izquierda, vemos una imagen muy importante, ¿no?, que es nuevamente el trabajador de salud. Cuando hablamos de trabajadores de salud, según el CDC, no estamos refiriéndonos solo a los médicos, nos referimos desde los médicos, desde los directores, incluso los gerentes, directores, hasta el último obrero que hace jardinería en el hospital, incluyendo a los curas que trabajan en el hospital, porque hay curas en los hospitales, ¿no?, dan la extrema unción, llevan la hostia, etcétera, etcétera, incluyendo los internos y estudiantes de medicina que por obvio motivo rotan a un determinado hospital para hacer aprendizaje, son considerados también trabajadores de salud, incluyendo los ingenieros, los operarios de mantenimiento, etcétera, siempre y cuando estén debajo de un techo hospitalario como consecuencia de una tarea y una labor, son considerados trabajadores de salud. Pero en esta fotografía aparece específicamente uno de los grupos más afectados de este sector, de este grupo ocupacional, que son los técnicos de enfermería. Porque vean ustedes, las leyes actualmente dicen que las personas no deben levantar más de 25 kilos. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una serie de estudios que demuestran que a partir de 25 kilos la persona tiene una alta posibilidad de hacerse una discopatía conforme más se eleve el peso. Bueno, ¿cuánto pesa un paciente? ¿Ah? ¿Cuánto pesa un paciente? A ver, vamos a ver respuestas en el chat. ¿Cuánto pesa un paciente? Vamos a llamar aquí, a ver si estamos en la audiencia. A ver, la doctora Tatiana Villalba. Doctora Tatiana Villalba, ¿cuánto pesa un paciente? 65 kilos. Ya, 70. 70 kilos, ¿no? Bueno, sí, ese es el peso promedio de un ser humano. Pero recuerden que tenemos una pandemia antes de la de COVID, tenemos una epidemia de obesidad y sobrepeso. Y seguramente ustedes, si hacen el ejercicio o tienen quizás a un familiar delicado en casa y lo quisieran levantar, siendo incluso pesistas, siendo gimnastas, se van a dar cuenta que a pesar de que son 60 kilos, no es lo mismo levantar
una pesa que levantar a un paciente, porque el paciente, el ser humano, el cuerpo humano, tiene una serie de elementos articulados, las extremidades, acuérdense ustedes, tienen articulaciones, la columna, la cadera, los muslos, cada uno tiene una articulación y es como que es una especie de, es un individuo que no ayuda o colabora muchas veces y hay que cargarlo con todas estas extremidades moviéndose. De manera que por movimientos de descomposición de fuerzas de estos elementos, segmentos, el trabajador no solo va a levantar el peso, que es 60 kilos, sino a exigir mayor fuerza dependiendo de los ángulos que cada una de estas extremos pudieran implicar. Por tanto, es perfectamente esperable que estos trabajadores técnicos de enfermería, pero no solo ellos, sino también, por ejemplo, las enfermeras, también los tecnólogos médicos, ¿eh? Todos los que hacen manipulación del paciente, tengan lesiones de las extremidades superiores, principalmente, como lo veo yo diariamente en mi quehacer, también de la columna, de la rodilla, de la cadera, son parte de este problema. Y ya lo veremos en algunas estadísticas que incluso son uno de los grupos más importantes a nivel mundial de todos los grupos ocupacionales, incluyendo mineros, incluyendo cargadores en maquinarias pesadas, almacenes, etcétera. Son los trabajadores de salud los que están en el tercer lugar después de muchos de otros trabajadores que levantan pesos o movilizan cargas, ¿no? Entonces es muy importante que los conozcamos porque todos ustedes como médicos tarde o temprano van a ser gerentes o van a ser jefes de servicio, jefes de departamento, gerentes de hospitales y van a tener que comprender que si ustedes no le brindan las ayudas necesarias a estos trabajadores, van a terminar con ellos con lesiones, con incapacidad, con enfermedades profesionales y al mismo tiempo usted perdiendo profesionales que están comprometidos con el trabajo. Entonces hay que cuidarlos a estos trabajadores. ¿Eh? Que los médicos sufran lesiones musculoesqueléticas por levantar pacientes, no tanto. Quizás algunos como los anestesiólogos, también los médicos cirujanos, quizás sí. Los residentes y los internos normalmente son pues la carga, la primera carga que se utiliza, digamos, el mecanismo de la válvula de salida. Es el hacer lo que los jóvenes carguen pesas, ¿no? Y lo llevan ahí, carguen a los pacientes, trasladen a los pacientes, para eso son los residentes y los internos, pero ese es un periodo nada más de formación. En cambio, estas personas trabajan su vida útil, es decir, 35, 30 años haciendo esta tarea, ¿no? Acuérdense que nos jubilamos a los 70, los varones, 65, las damas. Entonces, imagínense, cargar toda la vida a pacientes. Es un tema muy delicado, más aún cuando recordemos que desde el punto de vista del desarrollo evolutivo de nuestro cuerpo, se dice que nosotros a los 18 años tenemos nuestro máximo, digamos, cúspide de desarrollo intelectual, físico. ¿Ah? Es la mejor época, por si acaso, si no lo sabían, ahora se lo digo, ya la mejor época a los 18 años. Se dice que, bueno, ya hasta los 21 podría ser considerarse que es el punto más elevado, ¿no? Y después viene una bajada, ¿no? Lenta y progresiva en los primeros años y ya para los 50, 60, 70 es una caída total, ¿no? Donde ya la masa muscular incluso solita, ¿no? Espontáneamente pierde masa muscular, pierde fuerza y evidentemente si vas a tener que trabajar hasta los 65 o 70 vas a tener más posibilidades de lesionarte. El otro tema muy importante en músculo esquelético es que recordar que nosotros somos seres dinámicos, somos seres que nos movemos, somos seres que no podemos hacer un trabajo estático y que digamos, la conformación evolutiva de nuestro organismo, del aparato locomotor, hace que haya músculos agonistas y antagonistas que están diseñados justamente para contraerse y relajarse de acuerdo a lo que el cerebro ordene o indique. Y esto, cuando nosotros estamos en una postura estática, como por ejemplo frente a la computadora, vamos a tener consecuencias por ese problema de una irrupción de lo que está diseñado por la naturaleza. Si nosotros vamos a permanecer en una postura estática, imagínense un soldado frente a una entrada de una entidad militar, ¿no? Sin moverse, pues imagínense lo que está ocurriendo con la fisiología de ese hombre, ¿no? Se va a alterar totalmente. Esto significa, por tanto, episodios inicialmente de dolor, luego contractura y finalmente consecuencias que los rehabilitadores lo explican muy bien desde el punto de vista de la cinemática y también de la teoría de la inflamación, reparación y fibrosis que ocurre en las estructuras del aparato locomotor. Entonces, esto es otro concepto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ¿no?
A ver, vamos a ver, hay un chat por acá, había 8 chats. A ver, vamos a ver, 80 kilos, ya fue. Sí, por supuesto, claro, imagínense, 70 kilos y si un paciente es una persona obesa, ahora en el COVID lo hemos visto, muy obeso, con un obeso, por ejemplo, más allá de 80 kilos, ponerlo boca abajo es todo un esfuerzo muscular. Y si es una persona que tiene mucho más peso, ¿no? Estamos hablando de 90, y no porque sea corpulento, sino porque tiene excesiva obesidad mórbida, es dramático, ¿no? Moverlo. Y si no hay las ayudas mecánicas, pues estas personas se van a lesionar porque está recomendado que las personas no levantemos más allá de 25 kilos. Muy bien, vamos a seguir entonces avanzando un poquito rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, son las 4:49. Cuando ustedes buscan en el PubMed, ¿no? Buscan ustedes en el MESH este tipo de problemas, miren ustedes, buscan así, ¿no? El Cumulative Trauma Disorders es el nombre que se le da a todas estas enfermedades en inglés y que engloba todas estas posibilidades. Miren, aquí están injurias, daños, esfuerzos, sobreuso, movimientos de porciones repetitivos, etcétera. Y que, ojo, estas enfermedades, estos diagnósticos lo utilizan diferentes investigadores de diferentes especialidades. Lo investigan el traumatólogo, el rehabilitador, el geriatra, el reumatólogo, el médico ocupacional, el fisioterapeuta, etcétera. Y todos le ponen diferente nombre, pero todos ellos en general vienen a ser finalmente este término, Cumulative Trauma Disorders, o también le llaman Musculoskeletal Disorders, ¿no? Ese es el término con el cual debemos englobar a todos estos problemas. Y es que lo son de cada una de las partes de nuestro cuerpo, pero claro, hay algunos que son más frecuentes que otros, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los trastornos musculoesqueléticos. Miren esta fotografía, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué está señalando esta flechita? A ver, vamos a ver, participación. ¿Qué me dicen que estaba mostrando esta flechita? A ver, levanten su micrófono, por favor, quiero escucharlo, porque si no me siento aquí como hablando como grillito cri-cri. La A ver, tabaquera anatómica, doctor. la tabaquera anatómica. A ver, otra opción, ¿qué más ven? A ver, otro participante. Doctor, Sí, no sé si está bien, pero si nosotros comparamos la mano derecha con la mano izquierda, en la región tenar de la mano derecha está deprimida a diferencia de la mano izquierda, que está más excelente, acentuada. magnífico. Miren ahora ustedes sus manos, ahí como están ahorita, levanten las manos, volteen las palmas y miren su mano de ustedes. Y se van a dar cuenta perfectamente que la zona tenar está gordita, ¿no? ¿Lo ven? Es tan gordito, ¿ven? Tóquenlo incluso, ¿eh? Es gordito, ¿ya? Es que eso es un músculo, ¿no es cierto? Claro que sí. Eso no es uno, sino muchos músculos que tenemos en nuestra mano, porque la mano finalmente es el instrumento con el cual transformamos el mundo. Acuérdense ustedes que con esa mano escribimos, comemos, hacemos todo, todo, absolutamente todo. Con esa mano transformamos. Pero efectivamente, aquí en esta mano que estamos viendo, que es una foto de la NIOSH, estamos viendo una zona de depresión, ¿no? Aquí se ve una zona oscura, es decir, hay un hueco, una zona hipotrófica. Y acá también, ojo, miren esto. ¿Ya? Esto de aquí es una enfermedad que ya no debería verse hoy en día, pero que en este momento con el COVID se está convirtiendo en una de las más frecuentes. Se llama el síndrome del túnel del carpo. Esto no es otra cosa que la falta de inervación de un filete, ¿no? Que es parte del mediano, ¿no? El mediano, acuérdense ustedes, es un nervio mixto, es motor y al mismo tiempo sensitivo, y que pues inerva de tanto el primero, segundo, tercero y parte del cuarto dedo, ¿ya? Y que cuando es afectado, este nervio ya no permite inervar correctamente la musculatura y la persona comienza a tener primero ciertos síntomas y luego cuando esto no lo soluciona, una alteración de hipotrofia porque no hay, digamos, tonicidad, no hay estímulo neuronal de la motoneurona a estos músculos inervados. Entonces, esto es una cosa muy triste y seguramente, ojo con ustedes que andan en la computadora, andan en los videojuegos, cuando ustedes tienen mucho tiempo frente a la computadora haciendo un trabajo, tipeando mucho tiempo con el mouse, van a sentir en las zonas de los dedos que he mencionado probablemente una molestia como pesadez, entumecimiento, incluso van a sacudir las manos para sentirse mucho más cómodos. ¿eh? Y esto es en lo inicial. Cuando ya la cosa se pone más intensa, incluso en la noche se puede levantar usted con adormecimiento de la zona de la mano o con dolor en la zona de los dedos y en la muñeca. Y ustedes dicen, ¿qué será? No sé qué será, ¿no?
y no le da la explicación, cuál es el factor que está generando esto. Y eso para nosotros como médicos tenemos que tenerlo muy claro que se debe pues a la compresión de un nervio. Aquí ven ustedes pues, una muy bonita gráfica, ¿no? El famoso ligamento carpiano transverso y debajo del ligamento vemos al nervio mediano inervando justamente a estos tres primeros dedos y parte del cuarto en los filetes respectivos, ¿eh? Pero esto es muy interesante porque además, desde el punto de vista, si hacemos un corte sagital, veremos que efectivamente el nervio está en la parte superior, casi en la superficial, y en la parte inferior, haciendo una cama, están primero los huesos del carpo propiamente, que forman ese espacio, y además los tendones de toda la musculatura de que permite que nos contraigamos nuestros dedos a modo de pianistas, ¿no? Pero en general, para cualquier movimiento de los dedos, de las falanges, estos nervios van a correr en una corredera, valga la redundancia, ¿no? En una vaina tendinosa que además tiene un líquido especial. Muy bien, cuando esto de aquí, el trabajo, el esfuerzo no es repetitivo, estos tendones se desplazan, corren sin ningún problema. Así como la escena ¿se acuerdan esa escena del Terminator, ¿no? En la que Arnold Schwarzenegger se quita un pedazo de esta piel y se ve cómo corren los tendones. Bueno, igual ocurre. Pero resulta que cuando nosotros estamos haciendo constante movimiento, estos tendones se hinchan, ¿ya? Se seca el líquido sinovial, se hinchan, incluso al hincharse, ¿no? Esto comienza a ocupar espacio, se llena todo esto. Y obviamente el que paga el pato es pues el nervio mediano, ¿no? El nervio mediano es la estructura que comienza a ser comprimida por estas estructuras tendinosas. Y entonces nos damos cuenta pues que si nosotros tenemos que contraer constantemente los dedos, haciendo movimientos repetitivos, haciendo esfuerzo muscular, es natural pues que finalmente se irrite este nervio mediano. Inicialmente se irrita, pero luego puede llegar un momento en que hay que cortar este tendón, este ligamento, perdón, hay que cortar este ligamento para poder soltar y que no se produzca el daño neuronal. Eso es una patología que es una intervención que bien, ciertamente soluciona la patología aguda, pero que no deberíamos llegar a ese extremo, porque lo que tenemos que comprender es que el factor generador, el agente causal, es el trabajo, especialmente el movimiento repetitivo, con sobre todo con mucho esfuerzo para ejercer la determinada movimiento de la estructura, ¿no? Esa es una enfermedad y que ya les voy a mostrar en estadísticas, es preocupante en el mundo. La siguiente enfermedad es un ratito que esto quiero. Ya. La siguiente enfermedad es esta que están viendo ustedes, el problema del hombro. Mucho cuidado con el hombro. ¿Le siente usted molestias en el hombro? ¿Siente un entumecimiento? ¿Siente que se le acalambra, medio raro que tiene usted el hombro derecho? Compárelo al izquierdo. Bueno, ya comenzó usted a tener patología de este problema. ¿Ya? Puede hacer usted levantar su mano hacia arriba sin ningún problema. Puede extender su brazo hacia la derecha, en el caso del brazo derecho, o a la izquierda, en el brazo izquierdo, extenderlo lateralmente y elevarlo sin problema. Muy bien. Puede tocarse con la mano el centro de la espalda detrás del omóplato. ¿Eh? No lo puede hacer. Mucho cuidado si no lo puede hacer. Si tiene usted la estructura dura, rígida, o puede ser una falta de ejercicio, o puede ser que ya tenga usted una parte incipiente de un problema muy frecuente, que es el manguito rodador. ¿El manguito rodador por quién está conformado? Ahora una pregunta rápida, a ver, anatomistas. A ver, los anatomistas, ¿quién me dice? Doc, A yo ver, dígame. puedo Sí, sí, claro, a ver. participar allá. Está conformado por el músculo supraespinoso, infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Muy bien, perfecto. Usted es la doctora, no lo veo ahorita acá, la doctora Cerrón. Cerrón, Basti Cerrón. Muy bien, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es una estructura que permite justamente llevar hacer la retroproyección de nuestro miembro superior, ¿no? Pero, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Pues para jalar cosas. Nosotros jalamos cosas, traccionamos, ¿no? Empujamos, movemos, colocamos al lado lateral, subimos, elevamos en piezas secuenciales y todo eso lo va a hacer no el bíceps, no el tríceps, sino los músculos de la cintura escapular. Y resulta que como pueden ver aquí, es uno de los elementos más importantes. Este supraespinoso tiene la mala suerte
de pasar por debajo justo del acromion, ¿no? Del acromion. Y al mismo tiempo, claro, el organismo, o mejor dicho, la naturaleza, ha diseñado que haya una bursa. Esta bursa es una especie de cojinete que permite que los huesos no lo, cuando se contraen todos los músculos, pues esto se va a achicar, ¿no es cierto? Entonces, este cojinete sirve para que no haya roce entre estas dos estructuras, impida el choque. Bueno, eso está así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros levantamos constantemente el miembro superior para coger cosas o elevar o llevamos cosas, la mano hacia atrás, hace que esta primera estructura se inflame porque lo estamos golpeando constantemente. Y cuando ya esto se inflama y este músculo es sobrecargado después de una inflamación que inicialmente le llamamos tendinitis, pues, o hacemos un esfuerzo excesivo, pues este músculo perfectamente puede romperse. ¿No? Se rompe este músculo, ¿no? Se puede desinsertar, se puede desgarrar parcialmente o se puede desgarrar en forma completa. Y esto es una discapacidad, sobre todo cuando uno es diestro. ¿Por qué? Porque usted ya no puede hacer nada. A ver, amárrese el brazo derecho, a ver qué puede hacer. A ver, amarre ese brazo derecho, póngalo ahí, péguelo a su cuerpo y no lo mueva. A ver, pase usted con el mouse, no va a poder. Tipee, a ver, no va a la misma velocidad. A ver, peínese, a peinarse con la izquierda, ¿no? Y coma, para ver si se puede comer hacia la izquierda. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros afectamos a nuestras estructuras, volvemos una persona discapacitada. ¿Ya? En los libros normalmente de traumatología, medicina física, dicen, sí, manguito rotador, se opera, se soluciona así, sí, pero no nos dicen el por qué ocurre. En el caso de nuestra especialidad, lo que tenemos que saber es que es el trabajo, el levantar cargas, el movimiento persistente, el hacerlo, llevar cosas por encima del hombro, va a llevar a que nosotros tengamos esta enfermedad que es, como les digo, ya preocupante, muy preocupante porque hoy en día se está encontrando cada vez más frecuente. Nuestra ley considera estas dos y muchas otras patologías dentro del grupo 2 de los agentes, enfermedades profesionales por agentes físicos. Vean ustedes, por la generada por vibraciones mecánicas aparecen pues las famosas necrosis del semilunar. Ustedes saben que el semilunar es un hueso de la muñeca y que cuando nosotros golpeamos, por ejemplo, los trabajadores están sujetando una máquina vibratoria, ¿no? Por ejemplo, un martillo, o sea, un martillo neumático me refiero, ¿no? Un martillo neumático, un esmeril, esta aserradora, una motosierra, pues esta mano va a soportar esa compresión constante, esa vibración, y se va a producir pues una necrosis de este hueso, ¿no? Entonces eso se llama enfermedad de Kienbock, ¿eh? Y a veces lo único que van a tener las personas van a ser básicamente dolor, ¿no? Dolor nada más, dolor y a veces claudicación, ¿no? Por el movimiento de la mano. Esa es una de las vibraciones. La otra de las vibraciones decía por transmisión vertical, que dan básicamente la discopatía en los choferes, en las personas de maquinaria pesada. Y luego viene el gran grupo de las posturas forzadas y movimientos repetitivos que tienen todas estas enfermedades que hemos mencionado. Tienen ustedes, por ejemplo, las tendinitis como la de maguito rotador, tienen las epicondilitis, las epitrocleitis, la tendinitis de Kervain, ¿no? Que es del primer dedo también, pero que es una inflamación estenosante, ¿no? Esta es una tendinitis como consecuencia de justamente hacer esfuerzos con el primer dedo, algo que tenga que aplastar constantemente, un botón, una palanca, o sujetar con mucha fuerza, ¿no? Eso genera un problema de tendinitis Kervain, o hacer movimientos de tipo exprimir, ¿no? Por ejemplo, esto era muy clásico de las damas que antes lavaban pues mucha cantidad de ropa y la exprimían torciéndola, ¿no? Hoy en día eso ya no es, pues ustedes, todos nosotros ya lavamos nuestra ropa en una lavadora digital automática que solita prende y nos la dejamos 40 minutos y ya está lista la ropa, ¿no? Pero antes no. Sin embargo, sí va a seguir existiendo esta patología porque no es solo de la mujer que exprime la ropa, no, esta es una inflamación como consecuencia de hacer ese tipo de movimientos durante el trabajo, la tendinitis de Kervain. Y así también tienen la estenoitis estenosante digital, por ejemplo, el famoso dedo en resorte. Clásico del dedo en resorte es aquel dedo que usted le dice al paciente, doctor, yo extiendo mi dedo, pero ya no lo puedo regresar a su sitio. O sea, se atraca, dice, se atraca. ¿No? Y ustedes lo palpan y efectivamente sienten una bolita en el dedo y que cuando le hacen el esfuerzo se retrocede. Y es que no es otra cosa que es una inflamación del tendón que ya al pasar por hay un ligamento que tenemos en esa zona, al pasar este tendón por la inflamación se forma una especie de nodulito que impide su retorno. Normalmente esto le hacen cirugía y bueno, pues se soluciona, pero nuevamente el problema no es la cirugía, el problema es
cuál es la causa, ¿no es cierto? Y bueno, así también tienen otras tendinosinovitides del extensor largo del primer dedo que están en la misma característica. Finalmente, todas derivadas de movimientos repetitivos al momento de hacer trabajo. ¿eh? Continuamos con estos problemas, ya no tanto de tendinitis, sino de problemas neurológicos. En este caso, por ejemplo, las afectaciones de los nervios mediano, que es el clásico del carpo, o del cubital, como es el caso del guión, el canal epitocleto-craneano, que es parte del cubital en su zona emergente a nivel del codo, y también a nivel de compresión del cerebro ciático, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque básicamente hay trabajos en las que se tiene que hacer mucho tiempo sentado sobre estructuras que no son pues cómodas, no son amortiguadas, no son como las sillas, ¿no? Entonces estas personas que no tienen incluso un buen desarrollo muscular a ese nivel, pues van a tener compresión o pueden estar mucho tiempo apoyados mientras están haciendo su trabajo, ¿no? Igual parálisis de los nervios del serrato mayor, angular, romboides y un flejo radial también están dentro de las patologías producidas por estas posturas o movimientos repetitivos, especialmente para trabajos estáticos. Y finalmente, el último capítulo relacionado a las enfermedades profesionales contempladas en nuestra ley están aquellas que son de origen traumático, que provocan, por ejemplo, lesiones a nivel del menisco, ¿no? A nivel principalmente de la rodilla, ¿no? Donde puede haber fisuras o roturas completas. Estos son factores traumáticos que pueden ocurrir ya por una serie de factores digamos, propios de la tarea en la que se está involucrando a los miembros inferiores. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de evaluar trabajadores que les decía de de Caterpillar, de motoniveladoras, y estos trabajadores, el principal problema que tenían, el dolor no era el lumbago ni el dolor en la muñeca, no. Su principal queja de estas personas en motoniveladoras era a nivel de las rodillas. ¿Y a qué se debía esto? Bueno, se debía a que cuando ustedes, bueno, no sé si pueden tener un video de una motoniveladora, en el YouTube hay varios, se dan cuenta que lo que más usan, más utilizan son los pedales, los pies, porque la mano básicamente está para conducir y sobre todo mover los controles de la pala. ¿Ya? Pero todo lo que es velocidad, regresar, retroceder, empujar, levantar la máquina, etcétera, son de los pies. Y a veces el diseño de la cabina es inapropiado y entonces estas personas tienen una contractura permanente de los músculos, especialmente del cuádriceps. Y finalmente lleva esto a un proceso inflamatorio y tarde o temprano con un problema ya de compresión a nivel de la articulación, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Este es otro cuadrito muy simpático que me gusta mostrarlo, ¿no? Donde se ha resumido un poco cruzando tanto las variables de las estructuras afectadas como también las zonas donde podemos encontrarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, porque ya les decía, los trastornos musculoesqueléticos son de todo nuestro aparato locomotor, no solo son el nervio mediano, no solo son del hombro, sino son de todas las estructuras donde hay huesos y nervios y elementos de tipo absorción de impactos, como son los cojinetes, las bursas. Bien, aquí, por ejemplo, en el cuello. Ya les hablé al inicio del curso del tema del síndrome de cuello de texto y imagino que ya han leído, pueden hacer una infografía también sobre ese, por ejemplo, el síndrome de cuello de texto o síndrome aquí le llaman de cuello en tensión. Bueno, esto es derivado principalmente a la contractura en excesiva flexión de los músculos de esta zona, ¿no? Acuérdense ustedes, si así hacen una revisión anatómica, la cantidad de músculos que tenemos ahí que se insertan no solo en la zona del trapecio, en la zona de los apófisis espinosas y toda la zona de la columna, sino también incluso en la zona occipital, zonas craneales. Y mucha gente le dice, doctor, tengo dolor en la cabeza, ¿qué será? Y usted le da su paracetamol, pero no le pregunta qué hace. Oiga, pregúntele qué hace, si su computadora está en buena posición, si está torcida, si está lateralizada, si está muy elevada, si está muy flexionada, si quién sabe no tiene un aparador para colocar la computadora. Y resulta que esto es como consecuencia de este problema. Y no es dolor de cabeza y no es migraña, que es el otro error diagnóstico. Incluso pueden presentar síntomas como náuseas, mareos, incluso puede haber una sensación de cierta pérdida digamos, de cierto vaído, ¿no? Porque se contraen los músculos y impide una buena circulación arterial a ese nivel. Entonces, vean todas las posibilidades que hay con un problema nada más de estar mirando la pantalla. Igual también ya la cosa se pone más complicada cuando hay una enfermedad degenerativa, sobre todo a la edad, y mucha compresión de estos músculos van a producir pues un problema de tipo ciática, pero a nivel de la región cervical, es decir, una afectación de las emergencias de las raíces que salen a ese nivel. Entonces usted tendrá dolor en el cuello y probablemente tenga incluso manifestaciones a nivel del miembro superior, porque están afectando el paquete braquial.
¿Ya? Muy bien, así tienen pues entonces el hombro que ya lo revisamos, que pueden tener variantes desde el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, hasta las famosas tendinosis que hemos mencionado. Aquí aparece un síndrome muy interesante, el síndrome de la salida torácica. Resulta que a nivel subclavicular nosotros tenemos una característica donde el paquete tanto vascular como nervioso, justamente pasa por una zona debajo de un paquete muscular que cuando nosotros hacemos demasiados movimientos repetitivos pueden producir sintomatología como ocurre en el síndrome de túnel de Carpo, es decir, disminución de la inervación, que da los síntomas, ¿no?, típicos, o también incluso vasculares y arteriales, venosos, ¿no? Entonces la persona tendrá algunas molestias de este tipo, manifestaciones en el miembro superior, y se deben básicamente por el esfuerzo físico que están realizando, normalmente que es de hacia adelante o hacia arriba, ¿no?, de la extremidad superior. A nivel de lo que es nuestro codo, pues tenemos todas las epicondilitis, las famosas epicondilitis laterales y mediales, también conocidas como el codo del tenista, el codo del golfista, pues se presentan a ese nivel, ¿no? La flucitis solocraniana como consecuencia del trabajo de roce, y bueno, ni qué decir de los síndromes de túnel radial, cubital, etcétera. A nivel de la muñeca, la famosa enfermedad de Kervain, las famosas tendinovitis a nivel de las manos y de la muñeca, puede haber quistes sinoviales o también le llaman gangliones, ¿no? Ganglión. Muchas veces, ojo doctor, tengo una bolita acá en la mano, en la muñeca. ¿Y cuándo le ha salido? No, es que estuve haciendo mi informe y me salió. Ah, le salió. ¿Y cuántos días estuve tipeando? Uy, mañana, tarde, noche, doctor, 3 días seguidos. Y resulta que se le ha formado una bolita que usted lo ve a ojos vista. Ah, entonces le dice, ah, eso es un ganglión. El ganglión es una estructura quística sinovial, ¿no?, que emerge como consecuencia de la inflamación de las sinovias por movimientos repetitivos. En muchos casos, cuando es muy sencillo, no muy llamativo y no muy crónico, con fisioterapia, con agua fría inclusive, se recupera y con la pausa, evidentemente. Pero en algunos casos ya cuando es crónico demasiado grande hay que hacer cirugía, ¿no? Es una entidad bastante benigna y muy frecuente en los digitadores. Igual lo que es el dedo en resorte, lo que ya lo vimos, el síndrome de túnel de Carpo, síndrome de canal de Gullón. En el caso del síndrome hombro-mano, perdón, brazo-mano, es básicamente por el uso de las herramientas que tienen vibración o en las que el trabajador tiene que golpear, por ejemplo, en cinceles, ¿no? O sea, agarra un martillo, con la otra mano agarra el cincel y tiene que cincelar, ¿no? Tiene que romper una roca, romper un piso, una mayólica. Entonces, estos golpes que tiene que sujetarlo a la mano, más aún si no usa guantes, van a producir este problema que básicamente es una afectación neurovascular, ¿no? O sea, comprime las arteriolas, comprime los nervios y se manifiesta como tal. La persona siente que su mano se le pone fría, lo ve cuando lo mete al agua, que se le pone color blanco, luego color rojo, luego color cianótico, ¿no es cierto? Esa es una secuencia que es muy característica del síndrome de Raynaud, que no es lo mismo que el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, ustedes ya saben, es el fenómeno que he descrito, y la enfermedad de Raynaud es la enfermedad en la que la persona padece de esto, pero sin necesidad de que haya un factor desencadenante como el que estoy mencionando en el caso de la labor. En el caso del trabajo, esto es muy importante de ver entonces si la persona hace este tipo de tareas. Igual el síndrome de hipotenar por martillo también, ¿no? Porque las máquinas que vibran producen afectación neurológica. A nivel del dolor, a nivel del área lumbar, pues está el dolor lumbar característico, la lumbalgia mecánica, donde usted siempre va a preguntar, ¿no?, qué es lo que estuvo haciendo previamente, y se da cuenta que esto es un problema. Aquí hay un problema porque a veces se confunde, ¿no? Se piensa que toda discopatía provoca dolor lumbar y que todo dolor lumbar es provocado por una discopatía. No necesariamente. La mayor cantidad de casos de un problema de lumbago son contracturas musculares, fatiga de la estructura como consecuencia de posturas anómalas, viciosas, repetitivas, y o levantar cargas, pero no significan que si hay una hernia de un cuerpo, este está desencadenando el dolor. Mucho cuidado con eso. A veces hay hernias, si usted mismo, por ejemplo, le hacemos una radiografía, usted no levanta peso, no trabaja intensamente, y le hago una radiografía y va a tener discopatía, puede tener discopatía, y no es un problema derivado del trabajo, es básicamente una constituyente o una constitución del individuo. Sin embargo, si la persona hace el levantamiento de cargas por encima de los 25 kilos, como estaba mostrando en el caso de los técnicos, sí es posible que haya una mayor predisposición a tener prominencias, protrusiones y hernias extrusadas
¿no? Extruidas, ¿no? En la zona del disco lumbar, sin duda alguna. Y eso está por una serie de estudios ya demostrados. Y estas estructuras lo que van a provocar pues es un compromiso de las raíces, es decir, pueden ser tan peligrosas que puedan generar pues un síndrome de cola de caballo, pueden producir un problema de una parálisis, una cuadriparesia o cuadriplegia, perdón, eh, eh, hemi- eh, monoplegia, una hemiplegia, este, no, sería básicamente una monoplegia, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir. Por eso es que es muy importante que hay que hacer pruebas como la velocidad de conducción nerviosa para poder verificar si esta persona tiene este tipo de problemas. Además, acuérdense ustedes que la espondiloartrosis, o sea, la vejez y degenerativa por la edad de la columna, siempre va a ser una especie como de una amenaza o una cosa latente, siempre que va a encontrar usted. Y curiosamente los rehabilitadores tienen una explicación muy simpática para explicar que el esfuerzo físico constantemente y ese proceso inflamatorio lleva a la degeneración mayor, más rápida de las columnas. Usted ve una columna de un albañil de 35 años y ve la de un viejito de 70 y puede ser que no se sorprenda que las columnas estén iguales. ¿Eh? Las columnas pueden estar con ese nivel de vejez de espondiloartrosis. Y es que el esfuerzo físico que hacen los trabajadores de las actividades de alta exigencia pueden llegar a generar un proceso inflamatorio, fibrótico y constantemente un círculo que lleve a la degeneración, además de las anomalías de fondo digamos, de toda lo que es la columna vertebral, o sea, cifosis, lordosis, escoliosis, hiperlordosis y problemas que llevan a una exigencia biomecánica mucho mayor que contribuye pues a una inflamación de estas estructuras de la zona lumbar. El tema lumbar ya es para un seminario, para un congreso y para publicar hasta revistas completas, ¿no? Pero que deben tenerlo en cuenta ustedes como enfermedades relacionadas al trabajo, siempre observarlas y preguntarlas qué está haciendo la persona. Y bueno, así seguimos con la cadera. La cadera también, los trabajadores pueden sufrir dolores a nivel de, sobre todo, sacroiliaco, como ya hemos visto, a nivel de los piriformes. Ojo que ustedes saben que el músculo piriforme tiene que ver con la extensión de la musculatura, mejor dicho, de nuestra extremidad inferior respecto al eje de la cadera, ¿no? Este también es un músculo que se contractura y puede dar sintomatología neurológica y limitante, incluso para caminar. Básicamente por una postura estática y que se soluciona muy bien con medicina física más que con analgésicos. Igual la zona de la trochanteritis y esto lleva a que la persona tenga un dolor en la zona propiamente de las espinas, derivado justamente de la tensión muscular de los esfuerzos físicos que tenga que estar haciendo para mantener una determinada postura. A nivel de la rodilla, ni qué decir, ¿no? Y ya hemos mencionado la sintomatología, que básicamente es inflamación, no es una enfermedad muy frecuente. Las rupturas de las estructuras tipo meniscos, ligamentos, son generalmente más traumáticas, más allá que enfermedades propiamente profesionales. Sin embargo, cuando estamos haciendo trabajo de pedales constantemente en una sola postura, pueden llevar a inflamación de todas estas estructuras que sostienen a esta importantísima articulación que permite la locomoción, que es la rodilla. Y a nivel del pie, por supuesto, también hay dolencias que relacionadas al trabajo a nivel del pie, como por ejemplo la tendinitis aquilea o por ejemplo también la fascitis plantar. ¿Ya? Cuando hablamos de tendinitis aquilea y ustedes busquen, revisen, van a buscar fascitis plantar, se van a dar cuenta que la fascitis plantar, en realidad, la fascia, es una sola con el tendón de Aquiles, ¿no? O sea, desde el punto de vista de organización muscular, es una sola. Y normalmente las personas tienen dolor a nivel de los gemelos como consecuencia del problema de cómo está pisando y qué está pisando, porque ojo, un trabajo muy interesante es ver qué uso de zapatos utilizan nuestros trabajadores. Los trabajadores no usan zapatos nuevos, suavecitos, cómodos, con cuero de becerro, no. Mírenle los zapatos que usan y van a darse cuenta que los zapatos están desgastados, con suelas rígidas, muy duros, muy pesados, no usan plantillas y tienen que estar ahí 8 horas con estos zapatos. Entonces es natural pues que las estructuras también se inflamen, duelan, se contraigan y esto lleva a una fascitis plantar muy frecuente. Y ustedes, bueno, los rehabilitadores señalan claramente que la famosa aparición del espolón calcáneo no es otra cosa que la consecuencia de una fascitis plantar. ¿Ya? Si ustedes ven, cuando ven una radiografía de un espolón calcáneo, se dan cuenta que tiene una orientación, una forma, y esa forma sigue digamos, la disposición de la fascitis plantar.
¿no? Que es constantemente inflamada, irritada, y bueno, esto implica un consecuente proceso fibrótico y finalmente cálcico, porque lo cálcico significa que hubo un proceso inflamatorio y que el organismo trató de repararlo, ¿no? Este, por ejemplo, es un tema muy interesante que podrían hacerlo también en infografía, ¿no? ¿Cómo está el calzado para el trabajo? ¿Mm? El calzado para el trabajo. Bueno, eso les dejo a ustedes como cosas interesantes. Muy bien, vamos a pasar rapidito. 5 y 18. Acá está un poco también la frecuencia con que se presenta, ¿no? Sin duda alguna, la vedette número uno es la espalda, ¿no? El dolor a nivel de la espalda, tanto en la zona lumbar como también la zona dorsal, siempre van a estar dentro de las primeras. A nivel de la nuca y el cuello, también, ¿no? Y en menor rango ya a nivel de la mano, muñecas, luego el hombro, ¿no? Y luego las piernas, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que lo primero que le vaya a su consulta va a ser, vengo por un dolor de espalda, doctor, deme algo que me puede aliviar, deme el mejor medicamento, doctor. Y usted le va a dar el mejor medicamento, pero lo que le pido a usted es que le pregunte, ¿y en qué trabaja? ¿Eh? Ya hagan eso. ¿Usted en qué trabaja? ¿Cómo haga? A ver, póngase usted en la posición en que trabaja, explíqueme. Y le va a decir cómo trabaja, y qué levanta, y qué pesos carga, y si está mucho tiempo en la computadora, y cómo es su silla, ¿no? Entonces usted tendrá una mejor indicio de que si ese problema es producido por el trabajo. Quién sabe, le dice, no, doctor, yo no hago nada, yo estoy en mi casita tranquilo, que es lo más raro. ¿Ya? Entonces, no, ya le va a decir a usted cuál es la causa y eso va a ser en origen ocupacional. ¿Ya? Acá nuevamente por sexo, vean ustedes, hombre, mujer, en mujer en rojo. No hay mucha diferencia en el caso de la zona baja de la espalda, ¿no? 43, 45 igual lo padecen, ¿eh? O sea que no es solo del hombre que levanta peso, ¿no? No, no. Miren, también la dama lo padece. Vean ustedes la nuca y el cuello, ¿eh? La mujer tiene ahí una mayor, sí, frecuencia. Vean ustedes el tema de la zona alta de espalda a nivel dorsal, la mujer también. Y luego ven hombro, ¿no? 13, 14 están ahí, 12, 12. Extremidades están más o menos en piernas, mejor dicho, 10, 13, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, ahí por ahí están. ¿Ya? ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Doctor, disculpen, soy Karina Sí. Torres. En el gráfico anterior que hemos visto ahí de mujeres y hombres, creo que también está relacionado porque hay mujeres que trabajan en la costurería y pastelería y ellas son las que sufren más en todo lo que es, ahí dice mano, muñecas, dedos. Así es. Sí, sí, preciso el apunte, correcto. Ahorita vamos a ver ese tema y efectivamente, ¿no? Las damas hoy en día se han incorporado al mundo laboral con mayor fuerza y cada día eso es mayor y eso está muy bien. Pero tenemos que recordar desde el punto de vista fisiológico que lamentablemente pues las damas llevaron la mejor parte de la división o de la distribución de las cualidades, que se llevaron la inteligencia, ¿no? En caso de los hombres, más bien se llevaron la musculatura, lo medio brutos, ¿no? Medio fuertes, ¿eh? Entonces, la dama no es tan fuerte muscularmente que digamos, y si bien es cierto hay igualdad, definitivamente el someter a su organismo a estas mismas condiciones de trabajo podría significar que tengan mayor posibilidad de daño, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre por eso, para poder hacer una buena prevención, se tiene que hacer que las personas se adapten a los puestos de acuerdo justamente a sus capacidades. Sin duda hay damas que, digamos, tienen una buena composición corporal, se ejercitan persistentemente, tienen buena fuerza, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿no? Las técnicas de enfermería de los hospitales, la mayoría son mujeres. Mírenlas ustedes, son damas, técnicas de enfermería son damas y son bajitas encima, ¿no? Bueno, acá en el país son pues de 1,54 m por debajo, ¿no? Y las camas nomás, y una cama striker nomás, casi llego 1,50 m, con baranda me refiero, ¿no? Entonces imagínense levantar un paciente a esa altura. Entonces ahí, de ahí que en el caso de las enfermeras valoren mucho a los técnicos varones, que además son muy pocos, se cuidan mucho ellos. Los varones son muy privilegiados, entre comillas, entre las enfermeras porque son los que van a levantar a los pacientes con mayor fuerza. Entonces, sí, sí, es todo un tema también de investigación. Y hay bastantes artículos al respecto. Vamos avanzando. Respecto a cuán frecuentes son, qué tan frecuentes son. Miren, lamentablemente nuestra realidad en nuestro país nos muestra que los médicos pues estamos de espalda a esta realidad, ¿no? Miren, esta es una recopilación de la data del 2012-2013, donde los diagnósticos a nivel nacional,
O sea, de los 30 millones de peruanos, de todos los 30 millones de peruanos, ¿no? Se viene encontrado en total 47 sorderas, 25 lumbalgias, 10 enfermedades producidas por enfermedades por posturas y movimientos, 8 dermatitis y 2 silicosis. Y otras 8 que son múltiples causas, múltiples enfermedades. O sea que aquí en nuestro país nadie sufre de dolor de cintura, nadie tiene problemas del hombro, nadie tiene problemas de síndrome de túnel del carpo, nadie, todos son sanitos. Y eso es falso. Y eso es falso porque sencillamente los médicos no tipifican, no dicen esto es por el trabajo. Tómese su paracetamol y váyase, vaya al fisioterapista y no le preguntan esto es o no es por el trabajo. Pero además hay una serie de otros factores que lo están involucrando a ello, porque esto no ha cambiado hasta ahora. Por eso es que ustedes están llevando este curso, porque con mucha sapiencia la Universidad Peruana Unión quiere que ustedes marquen la diferencia. Y esto en realidad es un curso muy pequeñito, porque en realidad ustedes, si están muy interesados, pues harán una maestría y podrían profundizar, o harán la residencia y podrán profundizar y dedicarse a todo esto porque hay que cambiar el país, ¿no? Acá está un poco las actividades que estas enfermedades están tipificadas, ¿no? Dice, están en minas, en hoteles, en almacenamiento, intermediación financiera y mobiliarias. O sea, no nos ayuda en nada, pues este diagnóstico. Este es del 2014-2015, o sea, ni siquiera había lumbago, bueno, lumbago uno dice. O sea, de los 33 millones de peruanos, un lumbago, ¿no? Y reportado. No, pues esto no, ni hablar, ¿no? No tiene sentido. Entonces, no podemos hablar mucho de la estadística de Perú. Hablemos más bien entonces de lo que están encontrando países de avanzada, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. Y aquí estos dos reportes muy interesantes, uno del año 2012 y el otro del 2016, que nos están diciendo qué es lo que encuentran. Y ahí se ven con mucha fuerza la problemática. Hay revistas dedicadas a este problema en la Unión Europea, en Estados Unidos, y por ejemplo, de la EU-OCHA, ¿no? Nos habla justamente de estos hechos y de estas realidades. ¿Qué nos muestran ellos en el 2005, por ejemplo? Miren, en el 2005 nos decían de todas las enfermedades profesionales que hay en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Miren, las que están en celeste son musculoesqueléticas. O sea, el 38% de todos los problemas encontrados son musculoesqueléticos. ¿Eh? Y 20% son enfermedades neurológicas. Un momentito, doctor, pero o sea, quiere decir que hay enfermedades neurológicas. Un momentito, todavía no hemos hecho la disquisición de qué enfermedades neurológicas. Y cuando veamos ambos grupos, nos daremos cuenta que en realidad son uno solo, porque están encajando dentro de los diagnósticos que vimos ahorita en la tabla que ha pasado. ¿Ya? Entonces vean el 38 y el 20%, ¿no? El resto, claro, están enfermedades como, por ejemplo, enfermedades de la piel, que lo hemos estudiado, las enfermedades respiratorias que la han leído y se han dado cuenta que el asma ocupacional es una de las más importantes. Y finalmente, pues tenemos enfermedades ya de los órganos sensoriales, como por ejemplo la hipoacusia, ¿no es cierto? Y finalmente el grupo de cáncer, ¿no? Entonces, como que estas son las enfermedades que más se encuentran, ¿no? Entonces, nuestra obligación es leer respecto de ellas. Veamos, aquí qué más dicen. Mire, aquí las principales enfermedades problemas en Europa están las enfermedades musculoesqueléticas, eso no hay duda. Y no es solo de un año. Han comparado del año 2000 al 2001 al 2007, esto es una cosa persistente, o sea, algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Estos problemas por el trabajo. Y aquí está esta tabla del 2001 a 2005. Si ustedes cuentan aquí enfermedades musculoesqueléticas, en el 2001 había 11.000 enfermedades diagnosticadas en Europa y para el año 2005 aumentaron a 31.668 enfermedades. ¿Qué significa esto? Significa que aumentó la enfermedad, que aumentó la frecuencia de casos. Podría ser, pero la mayor cantidad de problemas se ve que se debe, o la explicación de eso se debe a que los médicos comienzan a ponerle el apellido a la enfermedad, es decir, dicen, este es un problema de túnel de carpo, o perdón, un problema de tendinitis de Creutzfeldt por el trabajo. Este es una tendinitis, una epitrocleitis por el trabajo. Este es un problema de lumbago por el trabajo. Este es un nervio ciático por el trabajo. Y entonces ahí la cosa ya se pone diferente, ¿no? Miren los otros valores. Aquí vemos de la mano, ¿no? Miren de 5.000 a 12.000. Oh, muy interesante, ¿no? De 5.000 a 11.000. Y luego tenemos las epicondilitis de 4.000 a 14.000. Miren, o sea, tenemos la mano, la epicondilitis, tenemos musculoesquelética y aparece de primer lugar un diagnóstico muy importante solito, ¿ya? El síndrome de túnel del carpo.
que en el 2001 eran 2.403, para el 2000 hay 17.000, ¿no? O sea, qué barbaridad, cómo han aumentado. No es que hayan aumentado, lo que probablemente ocurrió nuevamente es la mejor el registro diagnóstico. Los médicos hacen pruebas y verifican que hay un daño y lo califican como relacionado al trabajo. Entonces, miren ustedes qué importante, ¿no? Y todos involucrando la extremidad superior principalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora, pero miren, cuando hacemos un análisis más minucioso, por ejemplo, si tenemos el total de enfermedades, si hacemos un análisis minucioso y sumamos a las enfermedades musculosqueléticas junto con el túnel de carpo, se convierten en más del 50% de enfermedades. O sea, si nos quedamos solo con enfermedades de tendones, músculos y otra cosa, nos quedamos poquito. Pero si le sumamos los túneles de carpo, que es parte del doctor, algunos lo dividen como problemas neurológicos, se convierte en mucho, poquito más allá el 50% de todas las enfermedades musculosqueléticas o en general profesionales a nivel de mucho, muy, muy, muy importante. Entonces, usted tiene que saber dedicar perfectamente un túnel de carpo. Es indubitable. ¿Ya? Acá está lo que ustedes me señalaban. Me decían, doctor, hay actividades en que las mujeres tienen más presencia y al mismo tiempo más problemas. Miren ustedes aquí esa estadística española en un cuestionario que se ha hecho a nivel de toda España. Se ve por ocupaciones, ¿no? Miren, los que trabajan en agricultura, ¿ya? 54% les duele la cintura. Los que trabajan en construcción, 46% les duele la espalda, ¿no? No quiere decir que los otros servicios como la industria o servicios no haya, sí lo hay, pero un poquito menos que estos dos más. Entonces pensemos cómo se trabaja en la agricultura. Agachado, ¿cierto? Agachado, ¿no? Sembrando, recogiendo, con pico y pala, o subidos encima del tractor. ¿M? Entonces, eso es natural que haya ese problema. Y en el caso de la construcción, ni qué decir, ¿no es cierto? Un constructor siempre está agachándose, levantando, movimiento, colocando, clavando, etcétera. Pues, es una enfermedad, no es un lumbago, por favor, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? No, no, pues es por el trabajo, no el trabajo. Debe usted ponerle ese apellido, no tenga temor, no le va a pasar nada. Si usted hace una buena anamnesis, una buena indagación, que lo trabajamos en las dos primeras sesiones, no tiene por qué temer, decir, esto es por el trabajo. ¿Eh? Muy bien. Y bueno, después vienen las extremidades superiores, principalmente vemos que en la industria, donde es más manual, ¿no? La mano está en verde, ¿no? Que está entre un 10 a 19%. Miren las manos en construcción, porque hay más fuerza, ¿no? Hay que levantar, jalar, empujar hacia arriba, empujar las carretillas, jalar los hillos, etcétera, ¿no? Más fuerza, ¿no? Entonces tiene toda la extremidad. Y luego tenemos la zona de la espalda, ¿no? La zona de la espalda con un 20% en promedio, todos tienen este problema. Y finalmente algo que sollamos, que es las molestias a nivel de las piernas, en la zona de la rodilla para abajo, que están relacionadas a la postura permanente. En la tabla no les mostré, no les mencioné, pero aparecían las venas o las veces como una de las venas relacionadas al trabajo en el aparato locomotor. Y es que si usted pasa mucho tiempo o mucho tiempo sentado, es natural pues las estructuras se dilaten porque no hay una buena contractura, relajación que es lo normal. Entonces se producen estas molestias. Pero no solo es un problema de varices, sino también un problema de fascia plantar, problema de síndromes a nivel de los gemelos y problemas a nivel de la rodilla, ¿no? Acá también pueden ver todos los sectores estudiados, ya esto es para un grupo más grande, ¿no? La EV27 es un grupo un poquito más grande que los anteriores, los europeos han ido avanzando poquito a poquito y aquí están mujeres y hombres, ¿no? Entonces ven ahí, en el caso de los hombres en amarillo, las mujeres en azul. Y aparece, miren acá, vamos al azul aquí primero, muy bien, grande acá hoteles, grande manufactura, y aparece esta barra enorme aquí. ¿Y qué es esta barra enorme? Salud y trabajo social. Hospitales. Los hospitales, ¿no? Hospitales en general son actividades productivas que están generando enfermedad a nivel mundial. Los hospitales no son pues un paraíso, por lo contrario, y lo digo de primera mano porque yo trabajo en un hospital enorme, el Hospital Almenara, y esto es pan del día. ¿M? En el caso de las actividades, vean aquí en azul he puesto a las mujeres primero. ¿Por qué? Porque vemos que es lo que está ingresando más, ¿no? A la actividad productiva. Y en el caso de los varones que están en anaranjado, en realidad tienen también mayor presencia, más riesgo, o mucho más difíciles, ¿no? Como por ejemplo la pesca, la minería,
¿no? La construcción principalmente, ¿no? El transporte, los camioneros, siempre van a tener mayor presencia de estos casos. Muy bien, vamos a pasar rapidito. Acá está lo que decía la doctora, ¿no? Efectivamente, el tema de la costurería, ¿no? Condiciones, las personas entran a la justa, lo dejan irse al baño, ¿no? Están sentadas y las pagan por destajo, es decir, cuánto producen. Si hiciste 10 pantalones, 5 pantalones, 30 pantalones, 50 pantalones, pues según eso te pagan. Y tienen que estar con el cuello en flexión, sentadas todo el día y moviendo las manos y moviendo las piernas con la máquina de la costura, ¿no? O bueno, en este caso si están sacando o haciendo acabado final, ¿no? Esto es un problema. Para eso, digamos, nosotros tenemos que estar muy claros siempre en indagar en qué trabajas y cómo trabajas, ¿no? Acá también está otra estadística que muestra lo mismo, similar, la zona de la espalda, la zona de la cintura, como una de las más importantes en ambos sexos. Veamos los mexicanos, vean un poquito para ver, otros países de Europa, doctor, no, o sea, pues Europa, imagínense, tiene ese problema, los latinos tendremos peor, pues, ¿no? Bueno, aquí tienen una estadística mexicana de 2014, donde se habla efectivamente de lo que ya les he dicho, las hipoacusias, las enfermedades respiratorias, enfermedades musculoesqueléticas cada día más. Pero si ustedes van contando, ¿no? Miren, 841, 1300, 2000, 2700, o sea, van creciendo. ¿Por qué? Porque los médicos se van especializando y van captando más enfermedades profesionales, o sea, calificándolas correctamente. Mientras que las hipoacusias se mantienen casi igual, ¿no? No es que haya nuevas, porque la hipoacusia es bastante reconocida con el trabajo. Las neumoniosis también ya hemos dicho que bueno, se han ido controlando por el uso de respiradores, pero los músculos esqueléticos no, están incrementándose. Eso mismo nos dicen los amigos colombianos, ¿no? En su estadística de 2003-2004 nos muestran lo mismo. Ya los síndromes a nivel de carpo, por ejemplo, o problemas de lumbago se dan tas con tas. Bueno, ni siquiera tas con tas, ¿no? Acá ven ustedes que este está primero. Es decir, los problemas del nivel miembro superior son mucho más importantes en ambos años y todo depende de cómo se lo busque. Esta es una foto mía con un profesor mío, el profesor Walter Alarcón Puente. Él actualmente trabaja en el CDC y fue quien me convocó a mí, ¿no? A hacer esta especialidad y es por eso que yo a ustedes también en este momento les estoy enseñando. Aquí en Pasco, en un curso de protección respiratoria minera. Bueno, él hizo uno de los primeros trabajos a nivel de salud y nos mostró, ¿no? En la estadística que hicimos a nivel nacional, como CEPRIT, en ese tiempo hacíamos trabajo en CEPRIT, que justamente los problemas musculoesqueléticos, miren, hipoacusia en 1976, lumbago en 1937 eran los más frecuentes, y si van con ustedes con ciática, ¿no? Sobrepasan, miren, 1900 y 500, 400, le agregan ustedes 300 más de los algias, ya tienen ustedes el primer grupo de enfermedades relacionadas a los problemas del trabajo son las musculoesqueléticas, ¿ya? Entonces, con eso, ojo con eso, muy importante. Yo en el año 2006 tuve la suerte de estar en Milán porque presenté este trabajo, me dieron una beca para irme allá al aniversario de los 100 años de la creación de la ICO. Y para poder acceder a esa beca, yo presenté este trabajo de una evaluación de mis trabajadores en el hospital, que había hecho 944 en general evaluaciones, no, perdón, 7.300 evaluaciones y había encontrado 944 enfermedades relacionadas al trabajo, dentro de las cuales la más frecuente, evidentemente, estaban relacionadas a los factores ergonómicos, que eran justamente el dolor de la espalda baja, o sea, lumbago, a nivel de la zona del miembro superior, perdón, en la zona dorsal, a nivel del cuello y la fatiga visual, ¿no? Entonces, esos eran los principales problemas que teníamos en nuestros diagnosticados. Y eso lo verifiqué incluso luego con una estadística un poco más profusa, vi la cantidad de descansos médicos y encontré pues efectivamente que después de las enfermedades infecciosas como por ejemplo los resfríos, las diarreas y otros, pues los músculos esqueléticos eran lo más frecuentes, ¿eh? Que pedían descanso médico. ¿Eh? Miren, acá está la lumbalgia, ¿no? Y los problemas a nivel de la ciática eran los principales problemas, pero no los únicos. O sea, estos son los de los principales causas nada más, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué no quiere decir con esto? Que ustedes se van a chocar con estas enfermedades y ustedes van a tener que diagnosticar estas enfermedades y manejarlas apropiadamente. Esa es la razón principal por la cual tienen que saber ustedes enfermedades musculoesqueléticas. ¿Cómo aparecen? ¿Cómo se generan? Pues ya básicamente por la presencia de los factores de riesgo ergonómicos en el trabajo, principalmente fuerza, postura y repetitividad. Estos tres nunca están separados, siempre están por ahí, digamos, sumando, ¿no? Si usted está en una postura
anómala, lo que va a provocar aumenta básicamente alteración del deslizamiento y fricción del tendón y esto lleva a una inflamación. Si tiene que hacer fuerza encima de estando en una mala postura de la muñeca, de la estructura, esto peor aumenta la fricción. Y si tiene que hacerlo muchas veces, muy seguidas, pues con mayor razón produce inflamación. Entonces, estos tres factores están más que demostrados, se relacionan con los trastornos musculoesqueléticos. Y ni qué decir si usted además de ello tiene que usar, por ejemplo, ¿no? Guantes, es decir, porque tiene que usar guantes para no lesionar, no ¿cómo se llama? Sufrir el contacto con sustancias químicas. Bueno, estos guantes lo que hacen es disminuir la sensación de fuerza y por tanto aumenta el ejercicio muscular y por tanto la fuerza, generando todo el cuadro. ¿Ya? Además, si lo hace trabajo en frío, peor todavía, hay mayor esfuerzo muscular y por tanto se genera esto en general, ¿no? Vibración, ni qué decir, la vibración es como que algo se le va a caer, entonces tiene que agarrarlo con fuerza, ¿no? Y esto genera pues una inflamación de las estructuras, ¿eh? Mm. Eso está demostrado, los estudios muestran que es una fracción atribuible entre 53 y 71% para repetición, pero cuando lo sumamos, por ejemplo, llegan hasta 93%, y solo la vibración en aislado puede llegar a producir enfermedades entre 44 hasta 95% de posibilidades, ¿no? Entonces, la vibración es un agente físico que se debe evitar en lo posible, en general en cualquiera de las estructuras. Aquí pueden ver que las tareas como tal se han investigado y pues la mayoría de las tareas requieren movimientos repetitivos de manos y brazos. Solo piensen ustedes en su mouse, ¿no? En su trabajo en la computadora, ¿no? La mano. Movimiento repetitivo de manos y dedos, ¿no? En sus brazos, sus hombros, ahí están. Ese es el trabajo. Cuando tengan que hacer un trabajo activo en el hospital, lo van a tener que usar, pues evidentemente sus manos son los elementos que van a transformar y son los que generan este problema. No hay duda al respecto. Personas únicas, ¿no? Hay las posturas, el estar mucho tiempo en una sola postura estática, de pie o sentado, también generan problemas. Y ni qué decir de levantar, mover cargas, ¿no? Muy bien. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Movimientos repetitivos, ¿no? Y que hay una serie de teorías que explican cómo el medio ambiente, como factores organizacionales, que incluyen el tema de tubos, incluyen digamos, el diseño de la mueblería, la silla, pueden predisponer a que la persona tenga una mayor exigencia biomecánica y tener inicialmente síntomas, y luego de que se sobrepasa la capacidad de regeneración, ya enfermedad. Y, ¿no? Eso es lo que usted va a llegar a la consulta. Normalmente la primera parte nos adaptamos, nuestro organismo aprende a desinflamarse o en todo caso estirarse y a no tener sintomatología, pero cuando sobrepasa esa estructura ya se lesiona, se rompe, pierde toda su capacidad de regeneración y ya no llega como, ¿eh? ¿Cómo vigilarlos? ¿Cómo hacer vigilancia a los trastornos musculoesqueléticos? Las cosas podría ser que usted, digamos, los espera a los pacientes en su consulta a ver que le vengan a contar, podría ser, y usted va contando cuántos ocurren. Yo me diría que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es conocer bien los procesos, conocer cuáles son los factores de riesgo que están presentes en cada una de las actividades. Eso sería una buena medida, ¿no? Porque yo digo, acá levantan carga, acá hacen movimiento repetitivo, aquí están haciendo ambos, aquí están haciendo levantamiento por encima del hombro, aquí están usando una máquina muy pesada o malograda. Entonces yo ya voy viendo cuáles son las áreas que tienen estos problemas, porque lo más importante es corregir esos problemas, no tanto solucionar el problema en el cuerpo del individuo, del trabajador, sino en la máquina o en la estructura o en la organización, ¿no? Entonces es muy importante establecer protocolos, ¿no? Nosotros como médicos tenemos que estar claros que tenemos que hacer protocolos. Y no necesitan crearlos porque ya están hechos inclusive, ¿no? Lo cuentan en México, lo cuentan en España, lo cuentan en el INSHT, en Brasil. Ya están los protocolos, nos dan unas pautas de cómo hacer esta catizo que les hemos. Son unas herramientas colombianas muy interesantes que les dan pautas de cómo hacer estos protocolos y saber hasta qué pruebas tengo que pedir, qué síntomas tengo que monitorizar, qué maniobras tengo que realizar con el trabajador para poder prevenir la enfermedad. Pueda que se equivoque, no importa si se equivoca a favor del trabajador. Lo importante es que no deje pasar una enfermedad que ya se convierte en discapacitante, ¿no? Esta es una herramienta que en realidad es una adaptación que yo hice de la famosa diseño del cuestionario nórdico de los españoles, ¿no? En general, bueno, fueron los escandinavos los españoles que hicieron una adaptación
con una serie de preguntas para vigilar los trastornos musculoesqueléticos y que bueno, yo para el año 2012 le hice una cosa ligeramente diferente y fui adaptando hasta una versión actual, ¿no? Entonces ahí lo que hacíamos es, cada vez que el trabajador ingresa al clínico, con el lapicero marque usted dónde le duele, ¿ya? Y él marca con una X la zona que le duele. No me importa el número, solo me importa marque la zona. Este es un homúnculo que me está dando la espalda. Entonces yo sé que la derecha, ¿no? Es la derecha y el brazo izquierdo es el izquierdo, así debe ser. Entonces él me marca y luego de esa marca yo hago una serie de acciones respecto a cómo se generó, a qué pasó, con molestias, etcétera. Es otra persona, por ejemplo, es otra persona, ¿no? Y así yo lo voy registrando año a año, va sucediendo, ¿no? Entonces, en el 2009 presentó esto, en el 2010 otra vez, en el 2015 otra vez, en el 2019 otra vez. Cuando la enfermedad es pasada, yo tengo la verdad, una serie de eventos que eso no empezó hoy día, sí empezó hace muchos años, porque el paciente comenzó con patología progresiva y evolucionó una lesión discapacitante, ¿no? Entonces, eso es una herramienta que yo les recomiendo utilizar, es una herramienta muy, muy sencilla, muy fácil. No es otra cosa que una extensión del examen clínico, nada más, ¿no? Y claro, otra cosa y error que cometen muy frecuentemente es que dicen, te duele el hombro, vamos a hacer una radiografía. ¿Para qué le dan radiografía? Pues no tiene sentido, ¿no? Una radiografía si es que la persona se ha fracturado, se ha caído del carro, no sé, ¿no? Pero ¿para qué va a hacer una radiografía para ver tendón? El tendón no se va a ver, esto no sirve. Pero claro, no es solo para mostrarle la referencia de todas las estructuras a nivel de una radiografía, que para este trastorno musculoesquelético no nos sirve para nada. Sí nos puede servir perfectamente una tomografía o una resonancia magnética, pero el problema es el costo. Además, en una empresa, en un lugar muy alejado, no todos pueden acceder a una tomografía o a una resonancia, ¿no? Entonces, bueno, acá solo son imágenes de lo que se puede encontrar por la capacidad de detección de esta herramienta, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, una ruptura del garro del supraespinoso, ¿ya? Pero más bien tendríamos que empezar, acá son imágenes igual de problemas espinosos, de las estructuras del manguito rotador, eh, tendríamos que llamarlo entonces a la ecografía. ¿Ya? La ecografía, y si ustedes están pensando ser ecografistas, radiólogos, etcétera, subespecialícense en este campo de las enfermedades musculoesqueléticas. Es muy importante, hay una herramienta muy fácil, muy accesible, pero que es dependiente del ojo del observador. Es decir, que la experiencia del que ve estas imágenes es muy importante. Y no hay muchos ecografistas que sepan ecografía musculoesquelética. Entonces, esta sí tiene una mira en la especificidad y especificidad muy alta, ¿no? Y el problema está en que tienen que ser expertos, ¿no? Los que quieren ser radiólogos tienen que ser expertos, saber muy bien interpretar estas ecografías a nivel de las estructuras de cualquier parte del aparato locomotor. Bueno, en el caso de campo, vamos a pasar rapidito porque esto ya lo vimos, ¿no? Lo que sí les recomiendo es tener entre sus documentos, sus elementos diagnósticos, es la velocidad de conducción nerviosa. Yo no sé por qué muy pocos colegas lo piden, ¿no? Que piensan que solo es una prueba de neuronol o algo así. No, no, no. Prueba como cualquier otra, como un hemograma, como otros, pero que tiene, bueno, ciertas molestias, incomodidades para el paciente, pero que nos van a ayudar mucho. ¿Saben por qué? Porque, mire, si un tendón, una bursa está inflamada, la desinflamamos, pues no hay problema. Pero si un nervio está afectado, eso es muy preocupante. Entonces, hacer una prueba como esta, que es la velocidad de conducción nerviosa, conocer su interpretación, saber que realmente la captación de la velocidad con que se detecta, ¿no? La llegada de una salida a un punto diferente, va a ser el momento en que nosotros podemos decir si la velocidad de conducción está disminuida o no. Y eso va a significar compresión. Es muy importante esta prueba, se la recomiendo que la revisen, la tengan. En el caso de dolor lumbar, nuevamente repetir que a veces no es un dolor lumbar por el trabajo, no es propiamente de espondiloartrosis. A veces en la radiografía lo vemos así media nublada, media borrosa, ¿no? Claro que si lo viéramos así, sería mucho más interesante.
Este es a la izquierda una estructura nueva, casi juvenil, ¿no? Completa, íntegra, mientras que a la derecha vemos una espondiloartrosis, ¿no? Entonces ahí es natural que le duela todo, también al abuelo, a la abuela, ¿no? Pero lo curioso es cuando encontramos este mismo tipo de cuadros en gente joven, ¿no? ¿Por qué le pasó esto? ¿Qué sucedió? Y es que estuvo trabajando mucho tiempo en alguna actividad deteriorante. La radiografía de columna vertebral también es otra pregunta que me hacen. Doctor, pedimos a todos radiografía de columna vertebral para verificar si hay discopatía o no. No. La posición segura y la posición ética es que no se puede pedir radiografías como screening, como en el caso de la placa de pulmones, que tampoco se debe pedir a cada rato. Y esta radiografía de columna sí es importante, digamos, cuando ya la persona tiene sintomatología. Mi práctica personal es que si la persona ya tiene cierta edad, ha pasado unos buenos años en el trabajo y está quejando con sintomatología recidivante, yo le pido principalmente una radiografía de columna para verificar si hay algunos cambios o no degenerativos propios del individuo, ¿no? Este, pero no se le puede pedir a usted sistemáticamente a todos, ¿no? Es aquel que tenga sintomatología recidivante nada más, ¿no? ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Muy bien. Pregunta, por favor, comentarios. Ya nos dio las 6. A ver, preguntas, comentarios. Doctor, yo soy Alessandra. Tengo una pregunta. Usted nos habla mucho sobre la importancia de identificar la enfermedad como ocupacional, ¿no? Si es el caso. Y mi duda es, ¿cómo hago eso? O sea, en la historia clínica ahí, en mi diagnóstico voy a escribir lumbalgia. ¿Cambia el SID o tengo que hacer una notificación especial? ¿Cómo se hace eso? Ya, muy bien. Usted es la doctora, ¿dónde está el apellido? Alexandra Márquez. Alexandra Son Márquez. Vamos a Eso. poner acá. Acá vamos a ponerla, porque si no después se me va la... Acá está. Ya, muy bien, muy buena pregunta. La idea es la siguiente. Cuando nosotros estamos, digamos, en nuestro curso, probablemente tendríamos que tener unos cuantos talleres, ¿no? Para poder diagnosticar que cualquiera de estos cuadros sea ocupacional. Pero si ustedes han podido leer y pueden hacer una infografía al respecto, la primera clase le señalábamos que había que cumplir ciertos criterios para poder decidir qué es ocupacional. Acuérdense siempre primero la presencia de un agente, el segundo, que este agente tenga una relación causal con el problema, tercero, que tenga pues evidentemente signos de enfermedad y cuarto, que haya otros elementos como por ejemplo imágenes, laboratorio, pruebas en general que demuestren que esta enfermedad es real y finalmente, si hay algún compañero, compañeros o similares de otros países que hayan tenido esta misma enfermedad como consecuencia del trabajo. Entonces, esos criterios son suficientes para nosotros tener la autoridad para decir, esto me parece que es ocupacional. Y ojo que ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Son egresados ya ahorita, acaban de terminar, los han titulado y son médicos generales. Ustedes tienen la capacidad de poner a una enfermedad el apellido ocupacional. ¿Por qué? Porque es un ejercicio clínico, que es que usted conoce bien el proceso y sabe y ha hecho la recopilación de todos los elementos que le estoy señalando, usted puede aseverar que esto es una enfermedad ocupacional. De hecho, conforme uno va trabajando más tiempo, va aprendiendo un poquito más y a sentirse más seguro. Pero para eso también tiene usted la opinión mía. Usted puede pedirme una consulta, no puede decirme, doctor, mire, tengo todo este caso, quisiera saber usted qué opina. Y yo le puedo ayudar también, por ejemplo, hasta que usted vaya haciendo escuela. Ahora, me dice, doctor, ¿tiene que poner un CIE 10? No, no, para nada. O sea, la lumbalgia es M54.5 y no hay no hay una lumbalgia específicamente que diga lumbalgia ocupacional. No, el diagnóstico es el mismo porque acuérdense lo que decíamos en las primeras clases, los cuadros ocupacionales no se diferencian por su característica nosológica, sino por su característica etiológica, es decir, qué lo produjo, qué fue el factor que lo causó. Sino que usted al momento que pone lumbalgia, ¿no? Usted le pone ocupacional como apellido, ¿no? O si quiere usted le puede poner lumbalgia por el trabajo, lumbalgia relacionada al trabajo. ¿Ya? Y eso es muy importante porque digamos, en la tipificación va a tener que, digamos,
tener una pauta, una recomendación para con el trabajador. Cuando usted conceptualiza de esta manera, tiene que decirle, bueno, aparte de conocer su trabajo, que tiene que cambiar la forma en que está haciendo el trabajo o tiene que comprender que ese trabajo lo va a empeorar, le va a deteriorar y usted tiene que prevenir eso, ¿no es cierto? Eso significa que además tiene que informarle a su empleador y el empleador hará pues todo lo necesario para digamos, evitar que esta persona se discapacite. ¿Ya? Esa es un poco la figura. No es que haya un diagnóstico especial, ni un certificado especial, ni nada. En el caso del trabajo de salud, en salud tenemos la posibilidad de escribir 4 posibilidades de contingencia: enfermedades comunes, enfermedades profesionales, accidentes comunes o accidentes profesionales, en una especie como de, hablemos así, como si fuera una especie de opción desplegable de nosotros caracterizar y calificar esto, ¿no? Eh, eso es un ejercicio nada más, ¿no? Yo lo hago todos los días porque yo me tomo la, digamos, capacidad de entrevistar a un determinado individuo y saber si esto es enfermedad profesional o no y lo defino. Ahora, esto de aquí, en el caso de los trabajadores, mejor dicho, de los médicos generales, va a ser sometido, si es que eventualmente ocurriera esto, a un jurado o a una comisión especializada que va a definir finalmente si el caso realmente es ocupacional o no. O sea, no es que ya porque usted dijo es ocupacional ya las aseguradoras van a tener que indemnizarlo y pagarlo y etcétera. No, porque ya esta indemnizadora se encargará de hacer una nueva evaluación y me convocará a los expertos, se hará una especie de comité y le dirá, sí, efectivamente, la doctora efectivamente ha acertado en que este es un diagnóstico ocupacional, o le dirá, no, esto no es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad común. Ya ese es otro tema, ese es otro nivel que normalmente está a cargo de los médicos ya especialistas, pero lo que necesitamos es incrementar la cantidad de personas que se dediquen a este diagnóstico. ¿Eh? Muy bien, Entendí, Doc. Gracias. muy bien. A ver, otra pregunta, otra intervención. Hace un ratito participó la doctora Vania era Vázquez, Cerrón. Gracias, Cerrón. Cerrón, ¿no? A ver, un ratito para ponerla acá para no olvidarme. Si no me olvido y después ya no les pongo sus puntos. A ver, ¿quién más quiere participar? Porque hoy día ya no creo que tengamos tiempo para exposición, lo vamos a dejar para la próxima fecha, ¿ya? Pero si ustedes han leído. A ver, otra participación, por favor. Doc, ¿anotó mi participación? A ver, espérense un ratito. Usted es la doctora Alessandra, no, usted es la doctora Gabriela, ¿no? No, Trejo, doctora. Ah, Trejo. Ujú. No, no la anoté, a ver, espérense un ratito. Acá está Trejo. Ya, a ver, ya, muy Doctor, bien. yo también participé, Una, La doctora, ¿quién participó? yo, Torrejón. Torrejón. A ver, Torrejón. Sí, más Ah, abajo. acá está abajo, sí. Ya, ok. Muy bien. A ver, otra participación. Doutor, uma consulta. Você havia falado um pouco no final sobre quando pedimos exames de imagem. Não, ou seja, só para saber se entendi. Por exemplo, só pedimos radiografia ou algum exame de imagem quando é um caso recorrente. Ou, por exemplo, se meu paciente vem por primeira vez e, bueno, através de seu relato clínico, eu suspeito que pode ser, não, por um caso laboral assim, e está se queja mucho, que tiene mucho dolor, yo todavía no le pido, o cuando que ya le podría pedir un más. Ya, mire, lo que pasa es lo siguiente. Conforme uno va haciendo experiencia, va tomando cierta capacidad de decidir en qué momento se pide esto. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos entrado a lo que se llaman los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales normalmente significa que todos los trabajadores de una determinada empresa, incluyendo nosotros, los trabajadores del hospital, debemos pasar un examen médico por lo menos una vez al año. Y como consecuencia de eso, nosotros nos piden una especie de paquete de exámenes, ¿no? Que incluyen glucosa, hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, marcador de hepatitis B, hepatitis C, examen de orina, radiografía de pulmones, etc. Y en estos exámenes se dice y se recomienda que no se puede poner, así como la radiografía de tórax, radiografía de columna para todos. No se puede. ¿Ya? O sea, esa es una de las salvedades que hay que tener en cuenta porque la radiografía de columna se hace justamente a disquisición, análisis y decisión del galeno que está examinando al paciente. El paciente viene con un cuadro severo y la sintomatología le da para que usted pida una radiografía o un examen de imágenes, usted lo quita, no hay ningún problema. Pero si es una cuestión preventiva, entre comillas, o sea, usted quiere pedir una tomografía para ver si tiene o no tiene una discopatía,
eso sí, no está recomendado, porque no hay clínica, no hay sintomatología, no hay por qué someterlo al paciente a esta prueba. Y es que eso es un problema de dilema muy frecuente en las empresas, porque muchos médicos desearían que todos los trabajadores tuvieran una radiografía para saber si el trabajo le provocó o no le provocó la discopatía. Y entonces eso es un dilema que ya se ha analizado a nivel de todo el mundo y se ha dedicado unas sesiones, conferencias de expertos y se ha dicho, no se puede pedir radiografías en forma sistemática, salvo que, como en cualquier caso médico, se tenga evidencias y que éstas ameriten pedirla, ¿no? Esa es la figura, ¿no? Ok, gracias, Doc. Doc, solo una observación. Es que ahí en la lista de los nombres no veo mi nombre. Quizás Sí, yo sea porque yo tampoco, la hice estoy buscando, porque a ver dónde está Rafaela Barros, no la encuentro. Rafaela Barros. Sí, es porque yo hice mi matrícula una semana después, que ya empezó las clases, entonces Ya, veo que entonces usted es no actualizando la lista. Barros, Barros Rafaela, es. Gracias, Doc. Rafaela. Ya, muy bien, muy bien. Pero sí estaba en la exposición, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, le escucho, doctora Villalba. A ver. ah, tenía una duda, o para que usted me lo pueda esclarecer. ¿Qué medidas preventivas podríamos hacer para evitar las enfermedades musculoesqueléticas? Muy bien. Ese es otro capítulo muy interesante. Ya, las enfermedades musculoesqueléticas hemos dicho que están relacionadas principalmente a los factores, digamos, ergonómicos, ¿no es cierto? Principalmente las famosas posturas, levantamiento de carga, movimientos repetitivos, el exceso de fuerza, la presencia de vibración, temperatura, etcétera. Muy bien, entonces la idea es que nosotros todos estos factores tendríamos que controlarlos. Tendríamos que en el trabajo evitar que los trabajadores se expongan a ellos, estos que están acá. Por ejemplo, ¿no? Evitar la postura estática. Dentro de ese rango hay una amplitud de opciones, ¿no? Por ejemplo, que el diseño industrial permita que el trabajador pueda liberarse de su postura, diverse, caminar, regresar, etcétera. Hay pues, medidas administrativas como, por ejemplo, peso de las cargas que tenga que levantar. Por ejemplo, miren ustedes, las bolsas de cemento en nuestro país todavía siguen pesando 50 kilos. Sin embargo, la ley dice no debe pesar más allá de 23, máximo 25, pero las bolsas pesan 50, entonces obligado tienes que levantarlas, ¿no? Entonces, hay medidas administrativas como esas que podrían ser reglamentadas por el Estado y modificar a las industrias la forma como presentan los pesos. Pero vamos a suponer que ya yo tengo otras cargas y las puedo levantar en menor exigencia, no de un solo golpe, sino por ejemplo, con ayudas como máquinas especiales, transportadoras, succionadoras, garras, grúas, etcétera. Esas herramientas tienen que disponerse para que el trabajador evite sobrecargarse y más bien las máquinas sean las que lo levanten, movilicen, etcétera. Por ejemplo, en los trabajadores de salud, la próxima semana ya lo vamos a entrar al hospital. En hospitales vamos a ver que hay una serie de herramientas que los hospitales no tienen. Por ejemplo, esas se llaman ayudas menores, básicamente disco de transferencia, cinturones de transferencia, sábana de transferencia, que lamentablemente las instituciones no las compran y hacen que los trabajadores se lastimen, se lesionen. Otras medidas preventivas incluyen que las personas tengan una buena salud muscular. Oiga, ¿cuántos de ustedes han hecho ejercicio hoy día? A ver, levanten la mano. A ver, vamos a hacer una encuesta, a ver. ¿Cuántos han hecho ejercicio hoy día? Levanten la mano, a ver. Quiero ver. Quiero ver. ¿Dónde está acá la... A levantar la mano. A ver. No me levantan la mano. Yo hice, ¿no? A ver, a Al ver. lado de los nombres está, Sí, doctor. sí, sí, acá estoy viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomás. Y ya, 6 nomás me levantan la mano. 6 porque están atendiendo la clase. 7 ya. Miren, lo que pasa es esto, ¿no? Lamentablemente tenemos una cultura pro sedentarismo. Las personas jóvenes, incluso ahora más con la pandemia, no hacen ejercicio, no fortalecen su musculatura. Y ni qué decir ya cuando pasen los años y cuando estén agotados físicamente, cuando estén cansados o cuando el trabajo mismo les quite la energía para poder hacer ese ejercicio. Entonces las personas tienen que tener entrenamiento muscular, no solo de ejercicio aeróbico, sino de fortalecimiento muscular. Y eso es muy importante para tener una salud muscular. Entonces, eso es otro tema que es lo que llaman también, digamos,
programas de rehabilitación, escuela de espalda, por ejemplo, ¿no? El otro tema que se requiere es que las personas aprendan a identificar el riesgo, como lo vimos en el video de Napo, y hagan las cosas con las herramientas que se les brinda. O sea, si usted ve que una carga pesa 90 kilos, un paciente pesa 90 kilos y se pone a levantarlo usted solo, es muy claro de que usted está haciendo algo negligente. Necesita llamar a otra persona para que le ayude a movilizar el paciente. Y eso tiene que ser también una disposición del empleador. Eso significa que tiene que haber suficientes personas para hacer ese trabajo. Otra medida, digamos, administrativa, ¿no? Que, por ejemplo, los turnos no sean extendidos, porque está bien, puede ser que usted tenga que levantar cargas, pero solo el turno que demora 8 horas. Pero si además de eso va a ser otro turno extras que se extiende otras 6 horas más, tenga por descontado que usted va a tener un problema a nivel de las estructuras. Y si se va a trabajar a otro lugar, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, miren todas las implicancias desde el punto de vista de establecer medidas preventivas para esto. Herramientas, educación, formación, entrenamiento muscular, utilizar las herramientas apropiadas, identificar los riesgos antes de hacer, aplicación de biomecánica, los turnos que estén organizados apropiadamente y finalmente se establece que las personas tienen que hacer un poco de gimnasia incluso dentro del trabajo, es decir, estiramientos, flexiones en el trabajo. Eso es una de las recomendaciones más frecuentes, incluso para el trabajo ahora en la computadora. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, solo 7 han hecho ejercicio hoy día de los 40. ¿Cuántos son? 52. Mal, pues, ¿no? Entonces, imagínense, para cuando tengan ustedes mi edad, van a estar pues con los músculos totalmente hipotrofiados y por encima van a estar gorditos y panzones, ¿no? Pues, ustedes vean a los médicos nomás, ¿no? Muchos médicos, pues no están en forma, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen ejercicio. Tienen problemas cardíacos, fuman, están gorditos, están panzones, comen rico, comen cosas que no deben comer y encima tienen estrés. Y eso ya vamos a entrar en la segunda parte, justamente al problema de riesgos hospitalarios, que es lo que a usted les atañe. Esta primera parte, este primer segmento, era dedicado justamente para conocer un poco el entorno en general de todas las ocupaciones y enfermedades profesionales. Y ya la próxima semana vamos a entrar a la recta final a lo que es propiamente problemas hospitalarios que a ustedes les interesa. Primero, para conocer su problemática y segundo, para evitar dañarse y evitar enfermedades de este tipo. Por eso que los artículos que les he enviado, pues están orientados a ello, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más que me quieran hacer? Doc, a manera de Sí, comentario, sí, eh, doctor. justamente hablando, bueno, lo que estaba comentando, bueno, en cuanto a la parte administrativa de las empresas, muchas veces, bueno, por tiempos de pandemia, lo que hacen es pues contratar menos personal, ¿no? Entonces, como ellos contratan menos personal, son más horas que tiene que trabajar muchas veces el personal que está laborando ahí. Y es por ello que, ¿no? Mientras hayan más personas con ese tipo de enfermedades ocupacionales, sobre todo con las musculoesqueléticas, hacen pues que esos trabajadores tengan pues unos contratos solamente por meses, ¿no? Entre 1 o 2 meses, porque saben que a la larga pues ellos van a tener alguna enfermedad de ese tipo, ¿no? Es por ello que van despidiendo y contratan a otros. O sea, ¿cómo Así podría es. hacerse ahí, ¿no? Ya. Porque es como que una curiosidad, ¿no? Sí, claro que sí. Y esa es la razón por la cual hay esta lucha de la OMS, de la OPS, del mundo en general, de los científicos dedicados al tema del trabajo. Y porque hay una especialidad y porque hay una rama de la salud pública que se llama salud ocupacional. Porque usted lo ha dicho muy bien, es una especie de injusticia, ¿no? Si las personas tienen que trabajar para poder sobrevivir él y su familia de una manera honorable y justa, es incorrecto e injusto que vaya al trabajo a morir o a enfermar y a ser un discapacitado, ¿no? Es un tema de justicia, de equidad, de derechos. Y es justamente por eso es que a mí particularmente esta especialidad me satisface, me da mucho placer, me da muchas emociones y, bueno, también un poco de esperanza de que las cosas pudieran cambiar con nuestra apreciación, con nuestro conocimiento y con nuestra investigación. Sin embargo, el mundo laboral es un mundo de poderes, es un mundo de leyes, es un mundo que involucran a otras cosas, como por ejemplo la política, los congresistas, el gobierno, los empresarios, la riqueza del país. Y es un poco a veces difícil de solucionar cuando no tenemos un Estado fuerte que hace que las cosas se cumplan. Ahora, todo eso es pre-COVID. Ahora, con el COVID
ténganlo por seguro, todas estas condiciones se han empeorado gravemente, muy gravemente. Las condiciones de trabajo, los turnos extendidos, la violencia laboral, como usted dice, la falta de suficientes personas trabajando ya porque el aforo exige que sea no más del 40%, o sencillamente porque las personas tienen un temor lógico de ir a un lugar donde se van a infectar, como es el caso de los hospitales, ¿no? Entonces hay mayor sobrecarga de los trabajadores. Mire, ya en mi experiencia en este año he tenido una racha de diagnóstico de problemas de hombro y de todo lo que es miembro superior de los trabajadores de emergencia, las enfermeras, los técnicos de emergencia y de nutrición. Y no porque no hayamos evaluado más que a todos, no, sino que justamente solo hemos evaluado esas dos áreas porque los consideramos críticas, ¿no? Emergencia y nutrición, porque ellos no han parado para nada. Y gente que había ingresado a trabajar ya estaba lesionada por la cantidad de trabajo que se tenía que hacer en las emergencias por esta pandemia. Entonces, eso es una realidad, ¿ya? Pero me gusta su reflexión y me hace notar que usted efectivamente tiene esa visualización del gran problema que implica, pero además del rol oportuno que podemos tener nosotros como médicos dedicándonos a esta especialidad. Bien, o en donde estén, en cualquiera de las especialidades, haciendo pues el tema ocupacional, ¿no? Usted puede ser un traumatólogo, puede ser un dermatólogo, puede ser un neurólogo ocupacional, esa es la figura. Muy bien, mis estimados amigos, nos hemos tomado un tiempo para esta sesión que me pareció muy importante. Son 18:09 y creo que ya con eso nos vamos a despedir porque sé que ustedes tienen más tarde una clase. ¿Correcto? Por favor, no dejen de revisar los artículos de esta semana ni de la que tenían que exponer hoy día. ¿Ya? Por favor, revísenlos, prepárenlos, igual me lo han cargado, me imagino, y yo los revisaré. Y quizás ya la próxima semana nos dediquemos nada más a los artículos que corresponden esa semana. ¿Correcto? Doctor, tenía una última pregunta. Sí, sí, dígame. Ya, sino que tenía una pregunta para que me pueda aclarar de cómo se podría tal vez diferenciar un síndrome de túnel carpiano por una ocupación o por otro factor de riesgo, porque Claro, el síndrome claro, del túnel carpiano a veces se relaciona, ¿no? Con el claro que embarazo, sí. Sí, sí, diabetes. sí. Entonces, Sí, no sé claro. cómo se podría Ya, diferenciar. mire, nuevamente, el túnel carpiano puede presentarse por diferentes causas, desde que una persona se embaraza, perfectamente puede tener un túnel carpiano, hasta un problema de obesidad, o sea, que no tiene nada que ver con el trabajo, puede producir un túnel carpiano, ni qué decir pues de problemas de hipotiroidismo, fracturas, algunas alteraciones de otra índole traumática que no son por el trabajo. Entonces, la disquisición de si es o no ocupacional depende de la indagación que usted haga de los factores del trabajo de ese individuo. O sea, saber en qué trabaja, cuáles son los procesos, qué cosa manipula, qué herramientas, qué insumos, cómo lo hace, cuánto dura, cuántos turnos. Eso se llama historia clínica ocupacional. Y eso lo vamos a revisar luego en una última sesión. Vamos a hablar sobre la historia clínica ocupacional. Me parece que en la primera sesión les puse cómo tomar una historia ocupacional efectiva, un artículo al respecto. Y es lo mismo que una historia, pero vamos a profundizar en las características del trabajo. De manera que cuando nosotros ya vemos a muchas personas haciendo el mismo trabajo, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es ese trabajo y no tendremos duda en diferenciar si fue por el trabajo o no. Cuando hay un factor laboral, téngalo por seguro que eso es muy, muy fuerte factor para que usted asevere que eso es por el trabajo. Me va a decir que en la casa se levanta pacientes de 90 kilos, ni hablar. Me va a decir usted que en la casa trabaja 6 horas haciendo movimientos repetitivos, aplastando una palanca, ni hablar. Porque a la casa vamos quizás menos que en el trabajo, menos horas, y si vamos, vamos a descansar. Quizá las damas tienen un poquito más de esfuerzo porque, bueno, tienen que hacer algunas cosas que lamentablemente se las achacan a la dama nada más, pero también pueden hacer a los varones. Pero aún así, con todo ello, el factor laboral siempre va a ser mucho más prominente y de ahí que, acuérdense ustedes del gráfico, que estas enfermedades deben ser indagadas, ¿no? Como enfermedades propias o relacionadas al trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? ¿Ya? Muy bien, espero haber respondido con eso la pregunta. Y nos quedamos entonces ya para la próxima sesión. Por favor, no dejen de colgarme sus trabajos para poder calificarlos, ¿ya? Y vayan avanzando con el examen parcial. Les he dado la posibilidad ya para la próxima semana, ya deben tener la infografía casi, casi lista, solo quizás para darle algunos toques, ¿ya? Si quieren me las envían previamente para revisarlo, ¿bien? Doctor, disculpe, solo para aclarar, los que teníamos que exponer hoy, ¿vamos a exponer la siguiente clase o
Vamos, de acuerdo a lo que hayan preparado, vemos si la próxima semana se presenta el tema de hoy o ya lo solayamos y dictamos el de la siguiente, porque ustedes igual preparen sus artículos para la siguiente semana, como si hubieran expuesto hoy día. Ya lo decido yo en la fecha. ¿Listo? Muy bien, mis estimados amigos, los dejo. Gracias, doctor. A seguir cuidándose. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, nos vemos. Gracias, doctor. Doctor, en la lista está ahí. ¿Gabino no está? Sí, doctor, en la lista yo veo que no me puso en participación en la exposición. A ver, Yo expuse en la segunda clase. a ver, vamos a ver un ratito. Acá. Gabino. Es que creo que Gabino estaba abajo. Gabino Mabeli, Sí. ¿no? Ujú. Usted expuso la semana pasada. No, en la segunda clase. ¿Expuso usted? Sí. En mi grupo notificaciones y de accidentes y enfermedades laborales. Esa vez, Ya. En la primera clase fue. fue a la tercera. No, sí. Es que nosotros No, porque nosotros no llegamos a exponer, entonces ese tema Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en el amarillo no estaban, pues no están en lista. Yo llegué solo a 47 y algunos nombres no aparecían. Ya está bien, no se preocupe, yo lo estoy corrigiendo ya inmediatamente. Muy bien, muy bien. Ya no. Bueno, Doctor, ok. tenía una duda, si es que todos los integrantes del grupo tienen que exponer, o sea, tienen que subir las diapositivas o solo los que exponen. No, o sea, es una subida por grupo. Ah, solo el que exponen prácticamente, ¿no? Bueno, si quiere el que expone o alguien que se le encarguen, pero uno por grupo. Hay uno por grupo. Ya, muchas gracias. Sí, ya, muy bien, muy bien. Doctor, Ya nos vemos. doctor. Así, ¿alguna pregunta? Dígame. Ahí se puede ver. Disculpe, soy Torrejón. He visto ahí que tengo una F. ¿Es de falta? Lo que pasa es que esa F en algún momento la llamé y usted no me contestó. Pero no se preocupe, no es problema. Lo importante es que usted tenga otras participaciones. ¿Ya? Ya, gracias. Ah, ok. Muy bien. Los dejo, nos vemos. Chicos, ¿encontraron algún artículo interesante para el aporte? Yo estaba buscando con relación al